Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Madre, ¿piensas que soy tonto? Sé lo suficientemente como para entender que esa amiga no era solo una amiga, pero como amaba tanto a Jiwa, pensé que ella sentía lo mismo. Es por eso que traté de pasarlo por alto. Traté de mentirme a mí mismo, diciéndome que a pesar de todo, ella me amaba. Por esa razón nunca me rendí ni una sola vez, dijo dolorosamente, con una voz profunda. Ambas madres bajaron la cabeza como para contener las lágrimas, por lo que se mantuvieron en silencio. La madre de Ceylon sintió pena por su hijo. La madre de Yigua, por su parte, temía que su hija no volviera a tener una oportunidad tan buena. Ceylon, no te desanimes. Seguiré intentando comunicarme con Yigua. Puede que todo esto aún tenga arreglo. Dale una oportunidad. Te aseguro que ella sabe lo mucho que la amas. Las palabras de la mujer parecieron entrar por el oído izquierdo de Ceylon y salir por el derecho, directo al corazón de su madre. Dale una oportunidad para que tu hija vuelva a hacerle daño a mi hijo. Jiwa ha hecho tanto daño y aún así pides que tenga una oportunidad. Cuando tu hija huyó al extranjero, nuestra familia es la que quedó en vergüenza. ¿Cómo podrá ver Ceylon a las personas ahora que ha quedado como el novio tonto, utilizado por una mujer todo el tiempo? No hables así de mi hija. Las personas que habían estado en perfecta armonía durante 10 años comenzaron a debatir de quién era realmente la culpa, y ninguna parecía que fuera a darse por vencida. ¿Qué está mal con ella? No debería haber dejado que Ceylon saliera con alguien así, tan inmadura. De una niña obediente se había convertido en una persona que había cambiado sus preferencias. Y yo no debería estar reuniéndome con gente de mente tan estrecha como tú. ¿Estás intentando meterte conmigo? Es suficiente, dijo Ceylon. Mientras las dos mujeres adultas discutían de manera inapropiada, una voz profunda rugió. Ceylon se levantó para mirarlas, mientras ellas solo pudieron quedarse calladas. Se miraron a los ojos y movieron sus rostros en diferentes direcciones. Puede llamar para avisar que la boda se ha cancelado. Ceylon, no, dale una oportunidad. Y si no vuelve, debería pararme y esperar como un tonto solo en la ceremonia. El joven no pretendía ser grosero, pero no pudo soportarlo más, haciendo que tuviera que hablar con un tono de enojo, mientras miraba a la mamá de Jiwa, que estaba a punto de llorar. Ceylon se apresuró a levantar las manos para rendir homenaje antes de volver a hablar. Lo siento, no quise ser grosero, pero ya no esperaré a que vuelva. Ahora me disculpo, tengo trabajo mañana temprano. Luego el joven dio largos pasos hacia el dormitorio tan rápido que nadie se atrevió a detenerlo, en especial la madre de la novia, que parecía desesperada por hacer que Ceylon esperara a su hija. Llamaré a la gente para decirles que cancelamos la boda. ¿Puedes esperar? ¿No viste la condición de mi hijo? Y aún así me dices que si puede esperar. No habrá boda, ¿está claro? El sonido de las dos mujeres adultas discutiendo se escuchó hasta la parte de arriba de la casa. Alguien escuchó cómo Ceylon estaba entrando en su habitación. Saifón, la hermana de Ceylon, quiso acercarse para hablar con él. Pilón. Pero la cara de Ceylon, que pensó estaría desconsolada, en realidad mostraba una amplia sonrisa. ¿Por qué Pilón está sonriendo tanto? Oye, ¿viste el drama anoche? Cuando la heroína eligió al protagonista masculino y dejó al segundo protagonista, no pude evitar llorar. Lo mismo me pasó, me quedé sin pañuelos en la caja. Kun Ceylon, lo siento. Día, dos empleadas caminaban frenéticamente por el pasillo, charlando y analizando la serie que transmitían después de las noticias, con tanta alegría que no vieron al joven saliendo de la esquina del pasillo, por lo que casi chocaron con él. De inmediato una de ellas levantó la cabeza al ver quién era. Se apresuró a disculparse, pero el hombre la miró con disgusto antes de hablar. Camina con precaución. Si tienes ojos es para ver por dónde caminas, no solo para ver dramas.
Lo siento. Cuando el jefe desapareció en la esquina del corredor, las dos personas que habían sido regañadas se miraron a los ojos, recordando el chisme que estaba en boca de todos en ese momento. ¿Qué le pasa a Kun Long? Suele ser más amable, pero ahora parecía que es un anciano gruñón. ¿No sabe las noticias? Hay un rumor de que la boda tuvo que ser cancelada, debido a que la novia huyó después de haberle sido infiel. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Existe una mujer que deje a una persona como Sailong? Fue tan tonta, qué locura. Tal vez es un poco de ambas. Desde hace tiempo la gente dice que Kun Long es un poco inestable en este momento y que no debemos acercarnos demasiado. Escuché que dijeron que había estado saliendo con la futura novia durante 10 años, pero que ella quedó embarazada de otra persona, y eso hizo que huyera del país. Los ojos del oyente se abrieron. Es tan lamentable y quisiera poder hacer algo por él. Está soñando, él solo podría amarte si la novia no existiera. De lo contrario, no tienes oportunidad. Cuando una persona le dijo a la otra, el asunto se extendió a otra persona, hasta que todos en la empresa comenzaron a dar sus propias opiniones del tema, que ha dado mucho de qué hablar. Entonces la mujer a la que le habían dicho que no tenía oportunidad se sintió tan lamentable como en el drama que pasaban después de las noticias. Muchos incluso fueron tan lejos con el chisme que afirmaron que Kun Long había intentado quitarse la vida, y con eso la lástima por el hombre solo pudo aumentar. Sailong, ¿puedo hablar contigo? Sailong estaba sentado suspirando en la sala de estar, con la televisión encendida, a un volumen tan alto que podía escucharse en toda la casa. Su madre se acercó en ese momento de manera insegura, mientras Sailong tomaba el control para apagar la televisión y decir en voz baja: No, no tengo nada de qué hablar. Sailong, por favor, no actúes así. La mujer que había obligado a su hijo todo este tiempo se movió para sentarse a su lado, intentando reconfortarlo con palmaditas en la espalda, mientras lo miraba con lástima. Sailong sacudió la cabeza y respondió: ¿De qué me vas a hablar? ¿Me convencerás de que no piense demasiado en el hecho de que mi novia se escapó con alguien más? El novio dijo con la voz llena de dolor, suspirando profundamente, mientras las manos de su madre se apretaron en puños, porque no sabía cómo consolarlo. Sentía que ella tenía gran parte de la culpa, porque siempre había apoyado la idea de que se casara con Ji-hwa, ya que era una chica encantadora y de buenos modales. Entiendo que amas a Kun Ji-hwa desde hace años. Sé que esta historia es dolorosa. Solo necesitas tiempo para sanar las heridas. Los ojos agudos se giraron para encontrarse con los ojos de su madre, haciendo que tuviera que tomarse un momento antes de continuar hablando. Ella no es la única mujer en el mundo. Hay muchas mujeres que están listas para reemplazar a Ji-hwa. Pero en mi mundo solo hay una mujer, y esa es Ji-hwa. Antes de que la madre terminara de hablar, el joven argumentó con voz profunda, mirando el rostro de la madre con la furia reflejada en su mirada. Luego bajó la voz antes de continuar hablando, lo que indicaba que había tocado un punto peligroso. A pesar de saber sobre el romance de Ji-hwa con su amiga, seguí engañándome a mí mismo todos estos años. ¿Por qué crees que lo hice? Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.